Bueno, Dios les bendiga. Vamos a darle una breve respuesta a Miguel Ayala 5403. Hace unos minutos él me dice, guerrero bíblico, amigo, no es que lo quiera confundir. Vamos a ver quién es el que está confundido. Sino que le quiero ayudar. El amigo es un solo Jesús, es un unicitario, ¿verdad? Vamos a ver con qué nos va a salir este compañero. Dice, primeramente, con la sabiduría de Dios, lea primero Isaías 52:6, donde dice que el nombre de Dios se llama Jesús. Para mí Cristo no es el verbo. Bueno, primero que todo en Isaías 52:6 no, ahí no dice Jesús, ¿verdad? O Yeshua. Eso es algo que él está engañando allí. Pero miren lo que él está diciendo, miren las confusiones. Él dice, para mí Cristo no es el verbo. Bueno, pues para usted porque se hace anticristo, compañero, si Cristo es el verbo de Dios. ¿Saben por qué los unicitarios niegan que Cristo es el verbo? Porque hay muchos unicitarios que niegan que Cristo es el verbo de Dios. Por varios motivos. Uno de ellos es ¿cuál? Él al decir que Cristo no es el verbo, estaría diciendo que no sería el Padre para él, porque él es unicitario. Miren lo que él dice. Jesús, que es el Padre encarnado. ¿Quién es el Padre encarnado para Miguel Ayala? Miguel Ayala, para usted, ¿quién es el Padre encarnado? Usted dice Jesús, el cual es un error. ¿Dónde queda el Hijo entonces de Dios? Entonces él dice, el Padre encarnado es Jesús, pero resulta que para él el verbo es el Padre, pero que ese verbo no es Cristo. Ojo con eso, él dice el verbo no es Cristo. Entonces, si el verbo para usted es el mismo Padre, ¿cómo va a decir que Cristo no es el verbo? ¿Quién es Cristo? Usted dice, no, es alguien que no es el verbo. Entonces él está negando al verbo de Dios, según Apocalipsis 19:13, el verbo es un nombre de Jesús. El verbo es el nombre que tiene Jesucristo, que viene vestido, ¿verdad?, en una ropa teñida en sangre. El Hijo de Dios es el verbo de Dios. Pero este caballero dice, no, él no es así. Él dice, Cristo no. Él dice, no, Cristo no es el verbo. Pero la escritura dice que era con Dios y que el verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo hecho carne? Jesús, pero él dice que no. Entonces él dice, ¿quién es Jesús? Bueno, la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero este caballero dice, Elkin, quiero ayudarle, supuestamente. Jesús es el Padre encarnado. Oh, pero no es el verbo. Cuando los unicitarios creen que el verbo es el Padre encarnado, ¿verdad? Ellos creen que Jesús es el Espíritu Santo encarnado, ¿verdad? Entonces acá vemos las confusiones. Él dice, es que amigo, no es que lo quiera confundir, no, estimado Miguel Ayala. Usted tendría que venir a un video o responder mi llamada para responder, porque usted dice que Cristo no es el verbo. Entonces aquí vemos los diferentes tipos de unicidades donde tienen un Cristo que no es el verbo y tienen un Jesús que sí es el verbo. O él tendría que decir que Jesús no es el verbo. Entonces estas son las confusiones que escriben los unicitarios atacando, ¿verdad?, el canal. Dice, no, la persona, porque la persona es carne. Ojo con eso, él dice que la persona no es el espíritu, que la persona no es verbo, ¿verdad? Él dice la persona no es ni el Padre, sino que la persona es la carne. Entonces, si el Padre es la carne, o el Padre está encarnado, él tiene que decir que es persona, pero él dice no la persona porque la persona es carne, que no la persona porque la persona es carne. Miren las confusiones de Miguel Ayala. Dice, y lo que está dentro de esa carne es el verbo que es también el Padre. Ojo con esto, ojo con la confusión y la herejía de no solo Jesús. Él está diciendo que el verbo, ojo con esto, miren lo que él dice. ¿Qué dice Miguel Ayala, el unicitario? Solo Jesús dice,
el verbo que es también el Padre. Pero él dice acá que Jesús es el Padre, es decir, él estaría diciendo que Jesús es el verbo, que Jesús es el Padre, pero que Cristo no es el verbo. Entonces hay que hacerle la pregunta, si Cristo es el Padre. Miguel Ayala, ¿para usted Cristo es el Padre o no? Entonces si él dice que sí, se está contradiciendo porque él está diciendo que ese verbo es el Padre. Ese verbo es el Padre, dice él. Y si ese verbo es el Padre, él dice que es Jesús. Pero lo más increíble, lo más impactante es que él dice, y lo que está dentro de esa carne es el verbo. Entonces él tiene un verbo hecho carne, miren bien. Ese verbo que se hizo carne, que es el cuerpo, él dice, es persona la carne. La carne es persona. ¿Cómo se llama esa persona? Miguel Ayala diría, Jesús, él que se llama, esa carne se llama Jesús, esa persona se llama Jesús, y que lo que está dentro de esa carne es el verbo que es también el Padre. Entonces tiene un verbo carne como persona, un verbo carne como persona, ¿verdad? Que tiene por dentro un verbo que es el Padre. Pues hay que preguntarle si esta persona, la carne, es el Padre. Y él dice, sí, también es el Padre. Entonces ellos al Hijo de Dios le llaman Padre encarnado. Dicen que no es el verbo, cuando deberían decir que es el verbo encarnado, porque él tiene al verbo como también el Padre. Entonces, ¿quién es Cristo? Tienen dos Cristos. Tienen un Cristo que es la persona del Padre encarnado, dice que este es Jesucristo, que es el Padre encarnado, pero tienen un Jesucristo que no es el verbo. Entonces estas son las incongruencias y confusiones. Ellos no saben quién es Jesús todavía. Dice aquí, porque Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Mire cómo toman doctrina trinitaria para definir al Hijo de Dios. Entonces él dice, Jesús, hay dos naturalezas, una humana y una divina. Pero ¿cuál es el problema? Él cree que la naturaleza humana es una persona, como el Padre encarnado. Él dice, el Padre encarnado, que es la persona, es carne, que la persona es carne. Entonces él le llama a esta persona carne, naturaleza humana. Él dice, dos naturalezas. A esa naturaleza le llama persona es carne. Él cree que la naturaleza humana es una persona, y que la otra naturaleza divina, él lo tiene entonces como otra persona. Entonces él tiene la persona carne, y lo que está por dentro de esa persona, él dice que es el Padre, que es el verbo, que es también el Padre. Entonces hay que preguntarle, ¿el verbo o el Padre son persona? ¿Es persona? Él diría no, porque él dice no la persona. Entonces es una confusión total, porque él tiene un Jesús que sí es persona cuando está en carne, y tiene otro Jesús que no es persona cuando está por dentro de esa persona. Mire, por dentro de esa persona, mire, la persona es la carne, y que por dentro de esa carne está el verbo, pero que el verbo que no es Cristo, sino que el verbo es el Padre, pero que el Padre es Jesús, que es el Padre encarnado. Entonces estos son puras confusiones del anticristo para llevar las almas a la perdición, perderlos con la misma escritura, porque el diablo es un cochino muy sucio. Dice aquí, pídele sabiduría a Dios, poder entender, porque este es el misterio escondido. Siempre estos unicitarios creen que Cristo es uno y que Jesús es otro. Eso se llama doctrina del anticristo, porque ellos están diciendo Cristo no es el verbo, pero que el verbo es también el Padre, y que el Padre es Jesús. Mírenlo, Jesús encarnado como el Padre.
y que se llama por nombre Jesús. Mentira que en Isaías 52:6 diga así, ¿verdad? Allí no dice eso. Pero ellos se engañan para presentar a Jesús como el Padre encarnado. Entonces él dice que ese Padre encarnado sí es persona, pero después dice que el Verbo, él tendría que respondernos si el Verbo es persona o no. Lo más impactante dice que las dos naturalezas, una humana, la carne, pero él dice la carne es persona. Mire, donde él está poniendo las naturalezas como si fueran personas. Hay dos. Pero él dice, en Jesús hay dos, la persona carne. ¿Y dónde está la otra? La otra, ¿dónde está? Él la tiene como una persona divina. Porque él dice que este Padre encarnado es la persona de carne. ¿Y dónde está la persona divina? Él dice, por dentro de esa carne está el Verbo que también es el Padre. Él tiene al Padre como persona. ¿Dónde lo dice? Él está diciendo, la persona es carne. También es el Padre. Entonces él tiene al Padre como persona. Entonces él cree que las dos naturalezas son dos personas. Él tiene en el mismo Jesús un nestorianismo. La persona carne Jesús, y que por dentro de esa carne persona está el Verbo que también es el Padre, porque él llama que el Padre es persona. Mírelo aquí, él dice el Padre encarnado, la persona en la carne, ¿verdad? Entonces él tiene las dos naturalezas como si fueran dos personas, que la persona carne le ora a la persona Padre y le ora a la persona Verbo, y no tienen ni siquiera al Espíritu Santo que procede del Padre ni por ningún lado. Él dice que ese es un misterio escondido, pero vaya misterio de confusión el que el diablo le reveló a este varón. Y dice, ya fue revelado a los santos hombres, mire, revelado con B larga, y él dice, Elkin, te quiero ayudar, cuando tiene una pésima ortografía. Mire. Él dice que primeramente con la sabiduría de Dios, con la sabiduría de la confusión, porque Dios no es Dios de confusión. Tiene las dos naturalezas como si fueran dos personas, en Cristo, en Jesús. Ahora él está diciendo que Jesús no es el mismo Cristo. Él dice, no, porque Cristo no es el Verbo, pero qué mentiroso. Qué revelación tan fraudulenta la que le dio el Dios de este siglo. Lo tiene cegado el diablo a este varón, porque niega que Cristo es el Verbo, el Hijo de Dios. Miren, no hay Verbo por ningún lado, puro Padre, puro Padre, puro Padre, puro Padre, y no hay Hijo por ningún lado. Y él dice que esto es un misterio escondido. No, a ellos se les escondió la verdad. Ellos quieren esconder la verdad cuando Cristo es el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Hijo de Dios. Y este Verbo tomó cuerpo en la Virgen, el Hijo de Dios. Entonces, él está negando la Escritura. Dice, y que fue revelado a los santos hombres. Él se cree un santo hombre negando que Cristo es el Verbo. Miren, pues, las herejías donde ellos no creen que Cristo es el mismo Verbo. Porque ellos creen que Verbo es como una palabra que tenía Jesús en la boca. Y que ese Verbo que tenía Jesús en la boca se convirtió en cuerpo. Entonces esas son confusiones donde los unicitarios no saben ni quién es el Padre, ni quién es el Hijo, ni quién es el Espíritu Santo. Entonces aquí dice, pero está escondido para aquel que no es salvo. Entonces usted no es salvo, estimado Miguel Ayala, porque usted está presentando un falso Jesús, un falso Cristo, cuando usted dice que Cristo no es el Verbo. O sea, él está diciendo que Jesús sí es el Verbo, pero que Cristo no. Que Jesús es el Verbo, pero que Cristo no. Entonces él dice que Jesús no es el mismo Cristo. Estimado Miguel Ayala, yo lo veo comentando hace mucho rato, confundiéndome la gente en el canal. Debería de venir, escríbame por WhatsApp y atienda mi llamada, porque usted dice que Cristo no es Jesús. Usted está diciendo que Cristo no es Jesús, ¿verdad? Y otras preguntas que le quiero hacer. Usted dice que está escondido ese misterio para aquel que no es salvo, que no es hijo de Dios, para aquel que no
es hijo de Dios. Ah, miren, usted entonces es hijo de quién cuando está negando que Cristo es Jesús y niega que Cristo es el verbo. Dice, y si usted es salvo, Dios le va a revelar. Miren, él dice que la revelación verdadera resultó ahora que Cristo no es el verbo ni que Cristo es Jesús. Entonces estos son los anticristos de estos últimos tiempos. La herejía unicitaria tiene muchos matices. Entonces yo invito a Miguel Ayala a que venga al canal de Guerrero Bíblico, tome la espada de la palabra de Dios y venga a demostrar ese verbo donde usted no tiene al verbo como el mismo Cristo. Usted no cree que el verbo es el Hijo de Dios, se hace anticristo. Dios les bendiga.